La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. No se ha publicado todavía en el BOE la ley de amnistía y el sector conservador de la Judicatura y la Fiscalía empieza ya a enviar señales. Señales de que van a poner toda la carne en el asador para, si no sabotear, sí dilatar todo lo posible la aplicación de esta ley de amnistía que se ha aprobado hoy. Hoy mismo los 4 fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés, los 4 conservadores, le han dicho al fiscal general del Estado que ellos no lo ven, que consideran que no hay que levantar ni las medidas cautelares ni las órdenes de detención y que el delito de malversación no se amnistía con esta ley, frente a lo que pone en el texto que se ha aprobado hoy. Así que empiezan las turbulencias. Y además es que ya ni las formas. El documento que han redactado estos 4 fiscales está embadurnado de consideraciones políticas. Se ponen a hablar que si la ciudadanía está en contra de la ley porque no se le informó y tal y cual. Los fiscales, ¿Qué valor jurídico puede tener la opinión técnica de unos fiscales que en el mismo documento, con membrete de la Fiscalía, empiezan a especular con que si la ley ha sido utilizada como moneda de cambio y si genera o no un clima de crispación y de confrontación en el seno de la sociedad? ¿No? ¿Desde cuándo el trabajo de los fiscales es emitir informes con su opinión política sobre una ley que ha aprobado legítimamente el Parlamento? Es que cogen y escriben que la ley de amnistía no pretende como objetivo el bien común de la sociedad, sino que solo lo aparenta. Esto lo escriben los fiscales. Y que la ley está basada en el capricho y la oportunidad política que permite la gobernabilidad. Insisto, esto lo escriben los fiscales del Tribunal Supremo. ¿Quién les ha preguntado qué les parece a ellos políticamente la ley? ¿Cómo ha operado esta gente históricamente para creer que tienen que contarnos su opinión sobre la oportunidad política o la gobernabilidad? Estamos hablando de 4 fiscales: Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal. Esta última, por cierto, Madrigal, fiscal general en tiempos de Rajoy. Son 4 fiscales que en el juicio del procés defendieron la tesis dura, la tesis de la rebelión. Hasta el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, Marchena al frente, les dijo, hombre, rebelión, vamos a dejarlo en sedición. Bueno, pues estos 4 fiscales le han trasladado hoy al fiscal general que lo de amnistiar la malversación, que ellos no lo ven. Vamos a asistir en los próximos meses a cosas de frotarse los ojos. Y ante eso, cosas a no perder de vista. 1. Hasta que el Tribunal Constitucional o Luxemburgo digan lo contrario, la ley de hoy es legal a todos los efectos. 2. El trabajo de los jueces es aplicar las leyes salidas del Parlamento, les gusten más, menos o regular, no opinar sobre ellas, aplicarlas. Y 3. Es un hecho indiscutible que el Congreso que ha aprobado hoy la ley de amnistía es un Congreso que salió de unas elecciones generales a las que el PSOE llegó diciendo que no aprobaría una ley de amnistía. Eso es indiscutible. Pero también es un hecho que por el resultado de los socialistas en las catalanas y el que les auguran las encuestas en las europeas, mucho rechazo no parece que haya entre el electorado del PSOE. Y los socialistas cabreados, que los hay, no necesitaban más que volver a cerrar filas escuchando hoy a los ultras con toda su rabia gritando traidor y gritando corrupto a los socialistas cuando estos iban votando la ley. Nada cohesiona más al electorado progresista que tener delante a energúmenos demócratas de cartón piedra. En la mesa del análisis esta noche, Carlos Cue, corresponsal político del País. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas. Muy buenas. Y Lucía Méndez, periodista del Mundo. Muy buenas noches, Lucía. Hola, buenas noches. Y en la contra de hora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es muy bonito todo lo que se está generando en torno a la entrevista anoche, en hora 25, a Pablo Venegas, el guitarrista de La Oreja de Van Gogh. Hoy se ha publicado su libro, que se titula Memoria, publica con Plaza y Janés, en el que cuenta su historia. Es un libro precioso, Javois. Porque es un libro, además, y una entrevista, bueno, es un grupo, más bien, que ha dejado una estela imborrable en nuestras vidas, ¿no? He estado
escuchando la entrevista. Claro, me encanta cuando dice Pablo Benegas, y produce mucho vértigo pensar, como él dice, lo cerca que estamos muchas veces de que no nos pasen cosas maravillosas, ¿verdad? Los segundos o milímetros que nos separan de cosas que nos marcan la vida entera o incluso le dan sentido. Produce orgullo saber que un grupo que ha condicionado de una forma tan bestia a una generación haya sido creado gracias a uno de los movimientos de resistencia y denuncia contra el terrorismo de ETA más importantes que ha habido en este país, como Basta Ya. Y produce, por último, muchísima ternura el pudor que él cuenta de Amaya Montero, cuando pide apagar las luces para cantar. Me recordaba, salvando todas las distancias, a Jim Morrison, que empezaba actuando de espaldas al principio, todo porque me daba mucho miedo el público, y no queriendo ponerse al teléfono a Amaya Montero cuando le llamaba Benegas para que se sumase al grupo. Cuanto más viejo me hago, Aimar, perdóname esta confesión, más creo que las cosas que terminan mereciendo la pena son las cosas a las que les dijimos que no por lo menos 2 veces, como fue el caso de Amaya Montero y La Oreja de Van Gogh. No para que maduremos nosotros, sino para que maduren esas cosas a veces. Un beso, Javois. Un bico, chao. La capacidad creativa y de rima a los ultras que están protestando esta noche ante Ferraz, ante la sede del PSOE, contra la ley de amnistía. García Castellón, aguanta campeón. García Castellón, aguanta campeón. Tienen también para Pablo Llarena. Pablo Llarena, valiente, detiene al delincuente. Lo que pasa es que se vienen arriba con los cánticos y al final terminan revelando sin querer que lo que menos les importa es la ley de amnistía. Lo suyo es ir contra Pedro Sánchez con lo que sea. Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado. Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado. Juan Carlos Peinado es el juez que sigue investigando a Begoña Gómez a pesar de que la UCO de la Guardia Civil ha dicho que no hay ningún indicio de delito. Está sobreexcitada la extrema derecha, que no ha conseguido hoy sabotear en el Congreso la sesión parlamentaria en la que se ha aprobado ya definitivamente la ley de amnistía, a pesar de que lo han intentado. Hoy en el Congreso de los Diputados, a propósito de la aprobación de la ley de amnistía, yo decía, oye, ¿qué sería de este país si aquellos que hoy han insultado, han montado bronca, gobernaran con Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente del gobierno? Estaríamos en la confrontación permanente. Lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. Porque gracias a esa apuesta por la convivencia y por las respuestas sociales a la crisis, hoy España está más unida y es más próspera que en 2017 cuando gobernaba el Partido Popular. Celebraba así Pedro Sánchez a última hora de hoy en un mitin del PSOE en Baracaldo la aprobación de la ley de amnistía, que todavía va a tardar unos días en ser publicada en el boletín oficial, una vez ha terminado ya definitivamente la tramitación parlamentaria. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha sido una tramitación tortuosa. A la proposición de ley orgánica de amnistía. Pero 6 meses después de su registro, la ley que permitió a Sánchez sacar adelante la investidura es ya una realidad. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. En consecuencia, hoy era un debate esperado por la izquierda. Se acabó. Está bajando el telón. Que como PSOE y Sumar entienden que con este hito se cierra una etapa de confrontación. Decir nunca más a las porras como respuesta a una multitud pacífica que solo pretendía votar y que fue apaleada por orden de un ministro cobarde como Juan Ignacio Zoido. Los partidos de la coalición han aprovechado el último pase parlamentario de la amnistía para reprochar a la derecha su estrategia para torpedear la aprobación. Lo ha intentado todo. Desde la pueril exigencia del voto por llamamiento a los diputados hasta la perversa e inútil apelación al transfugismo. Un boicot que Vox ha llevado al propio Pleno. A raíz de esta intervención del diputado Gerardo Pisarello, no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. La ultraderecha ha intentado enterrar el debate en una montaña de insultos y gritos contra el parlamentario de Sumar, el presidente del gobierno y la propia presidenta del Congreso, Francina Armengol. PP y Vox han querido dar a la sesión una relevancia mayor y por eso han dejado que fuesen sus líderes los encargados de fijar la posición. Hemos asistido
al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Quédense ustedes con la ambición de un solo hombre. A nosotros no nos han elegido para mentir. Aunque con un Sánchez ausente hasta el final del debate y conscientes de que este es un tema más bien amortizado, han ido mezclando en sus intervenciones la amnistía con acusaciones por presunta corrupción. Porque ya saben que lo único que pretende es tapar la corrupción política de esta ley de amnistía y la corrupción económica que ya se está investigando en los tribunales. El cabreo de la ultraderecha contrastado con la actitud de los partidos independentistas que han celebrado el pleno de hoy. Aquesta llei no és perdó, és victòria. Y por un día han aparcado sus diferencias para mostrar cierta unidad. Moltes gràcies a Carles Puigdemont per liderar aquell govern. Todo ante una ley que esperan se aplique de manera rápida. Propera parada, referéndum. Y que políticamente advierten no supone un punto y final. Hay muchísimas derivadas para el análisis, pero lo primero que vamos a hacer es ir al detalle de cómo ha sido esa provocación de Vox, una provocación orquestada, con la que pretendían boicotear la sesión parlamentaria y de paso obtener un poco de casito. Isabel Villar. La bronca ha empezado por esto que ha dicho Abascal tras acusar al PSOE de aliarse con lo peorcito del globo, con todos los enemigos de España. Con todos los que quieren que a España le vaya mal, como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna, que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente. Se refiere a Gerardo Pisarello, diputado de Sumar. Señor Pisarello, ¿por qué me pide la palabra? Presidenta, artículo... Que ha pedido la palabra para contestarle. Ya en ese momento ha empezado el vocerío por parte de la bancada de Vox. Y cuando Pisarello ha contestado... No aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. Los gritos de traidores se han mezclado con los aplausos de los diputados de Sumar. Los de Podemos denuncian que además a Pisarello, desde la bancada de Vox, le estaban diciendo cosas como sudaca. Silencio, por favor. Un diputado de Vox ha pedido la palabra por alusiones a su grupo, ha dicho, pero cuando Francina Armengol no se la ha dado... Por favor, señores. Han empezado ya los golpes, más gritos todavía. Y con Armengol intentando poner orden. Esta mala educación no lleva a ningún sitio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor... Pero no ha surtido ningún efecto. Con el socialista Artemi Rayo en tribuna, todo ha ido a más. Por favor, señores y señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta. Vendido, le han dicho antes de empezar a hablar. Cuando ha empezado... Señora presidenta... Cuando ha empezado a hablar, otra vez traidor, corrupto, se ha oído también desde la bancada de Vox. Uno de sus diputados, Manuel Mariscal, estaba de pie en su escaño, vociferando. Señor Mariscal, le llamo al orden por primera Al vez. final Rayo ha empezado. Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Aunque nada más tomar la palabra la ha usado para calificar así a Vox. Esta ley será aprobada hoy por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el PP y el neofascismo, neofascistas, sí, filonazis, que se reúnen con Netanyahu para... La cosa se ha calmado un poco hasta que ha llegado el momento de la votación por llamamiento, como pidió el PP, lo que han usado los diputados de Vox para adornar sus noes. Por una España con honra, no. Por España, no a la traición, han dicho estos dos diputados, y cuando les ha tocado a los miembros del gobierno... Castejón, Pedro, sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Montero, Cuadrado, María Jesús, sí. Díaz, Pérez, Yolanda, sí. Gritos de nuevo de traidores por parte de los diputados de Vox. Su líder, Abascal, lo ha rematado escribiendo en redes sociales: traidores corruptos. Una estrategia pensada. Alguno igual quería reventar este pleno, muy demócratas ellos. Lo tiene claro Patxi López, el portavoz socialista, y lo ha denunciado en su mitin de esta noche la vicepresidenta Yolanda Díaz. Nos han llamado traidores, corruptos, nos han insultado por doquier. Y yo os pido hoy que salgáis a defender, como hicisteis el 23 de julio, la democracia. No solo los miembros del gobierno, también Aitor Esteban, PNV, tiene claro que todo estaba organizado, que en plena campaña electoral Vox ha ido al Congreso con la consigna de reventar el pleno. Una voz más, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de decir que lo de hoy les ha dado miedo. Hemos vivido un espectáculo francamente lamentable y francamente preocupante. Un espectáculo que no se ha producido en los 40 y pico años de historia democrática de nuestro país. Pues hemos visto a diputados de Vox levantarse, insultar con mucha violencia física y verbal, con una gestualidad que realmente daba miedo.
Los tres QE Méndez Palomera, tenéis muchas horas de vuelo en la crónica parlamentaria. ¿Qué análisis hacéis de lo sucedido hoy, específicamente con este episodio? Después iremos al fondo del asunto, la aprobación de la ley de amnistía, pero de la gravedad de lo sucedido hoy con la bancada de la extrema derecha. Palomera. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el Pleno no se ha suspendido o no ha ido a más incidentes, especialmente por la paciencia que le ha puesto la presidenta del Congreso. Porque muchos de los que estábamos allí en la tribuna, desde los primeros gestos, ese lenguaje corporal agresivo al que se refería el ministro de Transportes y que yo comparto, que ha sido un lenguaje corporal muy agresivo, con los diputados de Vox, algunos de ellos puestos en pie y les faltaba darse golpes en el pecho cuando gritaban esto de corruptos y traidores y bajarse y encararse con el resto de diputados de la bancada socialista. Nos preguntábamos por qué no estaba expulsando a esos diputados de la Cámara, ¿no? Y inmediatamente nos hemos dado cuenta que efectivamente le estaba poniendo dosis añadidas a la paciencia habitual que ya tiene la presidenta del Congreso para que el Pleno no fuera reventado, porque formaba parte de una estrategia que no ha sido casual, no ha sido improvisada y que hemos visto que el comportamiento se sucedía en varios de los diputados de Vox. A mí miedo, la vida ya me dan pocas cosas, no sé si daba miedo, pero desde luego sí que escenificaba un Parlamento tremendamente agresivo por una parte de la bancada. Ha sido muy notorio que hasta el presidente del Partido Popular estaba visiblemente molesto con el espectáculo que estaban protagonizando sus socios de gobierno en muchas comunidades y ayuntamientos, y que en definitiva debía de reflexionar, según mi opinión, que está atrapado en un marco que quizá no es el que mejor le convenga a él desde el punto de vista político, estratégico y electoral. Yo creo que hay que recordar a todas estas personas que han participado en este espectáculo agresivo de hoy que lo que se ha aprobado hoy en el Congreso, la ley de amnistía, lleva el aval de 12 millones de españoles, que son a los que representan todos los partidos políticos que han apoyado la ley de amnistía. Dicho esto, bueno, y para concluir, yo creo que hoy ha terminado el periplo parlamentario y político de la ley de amnistía y empieza otro de incierto resultado, que es el periplo judicial, ¿no? Y que va a durar mucho más tiempo del que inicialmente pensaban hasta los propios independentistas, porque es probable que la aplicación total de la ley no se lleve a efecto hasta pasado por lo menos año y medio. Yo creo que es evidente, efectivamente, como dice Esther, que era una estrategia muy diseñada probablemente para hacerse expulsar, que creo que era el objetivo, porque claramente conocemos los usos parlamentarios y un diputado mientras otro está votando levantado, efectivamente, que no era desde el escaño, está perfectamente estudiado, varios de ellos levantados con gestos muy muy duros gritándole traidor, sabe que lo normal es que le expulsen. De hecho, ha pasado algunas veces en el Parlamento y yo creo que era lo que estaban buscando y lo que claramente, efectivamente, Armengol ha decidido no hacer, porque motivos había más que de sobra, pero lo ha decidido no hacer porque probablemente después de la expulsión lo que venía es romper el Pleno, que es negarse a la expulsión, quedarse dentro, forzar una situación complicadísima, en fin, todo eso tenía toda la pinta de que eso se estaba. El Parlamento que hemos vivido hoy es uno de esos parlamentos que lo hemos visto en España, no lo hemos visto nunca, pero hemos visto en otros países, que son esos parlamentos donde las cosas acaban a manotazos. O sea, el Parlamento, el ambiente que estaba generando algunos diputados, no todos, pero bastantes diputados de Vox, algunos de ellos importantes, no de segunda fila, como el diputado Mariscal, que son gente relevante dentro de la estructura política de Vox. Es un Parlamento en el que cuando vemos esas cosas que hemos visto a veces en Corea y en otros sitios, que se llevan en algunos parlamentos de repúblicas exsoviéticas y demás, que acaban a las manos, ese era el ambiente. Ese era el ambiente que se estaba buscando. Era evidente porque si hubiera habido alguna reacción un poquito, porque no nos olvidemos, el Parlamento es muy pequeño. Esto desde cuando lo ven en la cámara, en las imágenes no parece tanto, pero el Parlamento es muy pequeño, están muy, muy cerca. Y si hay una mínima respuesta del nivel que ha hecho Vox hoy, de cualquiera de los que están al lado, que están pegados a diputados independentistas, porque Vox está como muy mezclado en la Cámara, tiene una forma rara de cómo están sentados. Si cualquiera de los independentistas, cualquiera de los que están cerca, o de Podemos, o de Sumar, o de algo así, realmente
se les encarara, en serio, hoy era un ambiente de esos para ver cosas que hemos visto en nuestros parlamentos. Yo creo que ha habido un comportamiento, precisamente porque era muy evidente, se ha visto desde el primer minuto, ha habido un comportamiento de bastante contención de los demás. Estoy de acuerdo con Esther también en que el PP estaba claro. Yo creo que Vox está rompiendo la campaña del PP. Vox, el PP creo que se ha metido en la agenda de Vox para subir el tono contra Sánchez y movilizar el antisanchismo, pero no funciona, porque es que Vox siempre va a ganar, con lo cual yo he visto claramente a Feijóo incómodo. De hecho, nada más subir a la tribuna lo primero que ha hecho es intentar distanciarse, pero es que le está reventando la campaña y esta noche lo estamos viendo manifestándose en Ferraz. Es una cosa muy breve, un episodio que ha extendido la agresividad que hemos visto dentro del hemiciclo a los pasillos, algo que es bastante infrecuente en el Congreso de los Diputados. Lo que ocurre en el hemiciclo se suele quedar en el hemiciclo. Y sin embargo, cuando ha terminado el pleno, la vicepresidenta María Jesús Montero estaba haciendo unas declaraciones a un grupo de compañeros de la prensa y justo ha pasado por su lado uno de los diputados de Vox, que había jaleado esta orquesta dentro del hemiciclo, y ha seguido insultando, a lo que la vicepresidenta ha tenido que invocar la libertad de expresión para poder continuar sus declaraciones a los medios de comunicación. Yo esto no lo he visto nunca en el Congreso, en los pasillos del Congreso, donde se suelen respetar los espacios, donde la gente se olvida de lo que ha dicho dentro del hemiciclo y donde las relaciones personales son de otra manera. Esto por primera vez, y llevo unos cuantos años ya en el Parlamento, creo que es otra de las cosas que más me ha sorprendido en el día de hoy. Lucía. Bueno, es verdad que en estas décadas hemos visto algunas veces algunas cosas en el Parlamento, efectivamente, pues, en fin, de alguna tensión. Me acuerdo del voto de Casero, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando a Meritxell, la presidenta, como que le persiguieron los del Partido Popular para que... Bueno, en fin, ha habido también Rafa Hernando, tuvo unos problemas con Rubalcaba. Bueno, bien, yo creo que efectivamente lo que ha pasado hoy está muy bien resumido y está muy bien analizado, como lo habéis dicho. Ellos iban evidentemente a reventar el pleno y la pregunta es si la presidenta del Congreso hizo lo correcto al tener paciencia, ¿no? ¿Y tú qué crees? Sí, pues mira, Aimar, yo no lo tengo muy claro. O sea, yo entiendo que hay que evitar el victimismo, ¿no? Entiendo que no se les puede dar más protagonismo y no se les puede dar la razón si ellos van a reventar. Pero también creo que permitir ese espectáculo no es edificante y es violento incluso para los que están allí, incluso de observadores, ¿no? Porque creo que la institución parlamentaria igual ha llegado el momento en el que alguien diga, oye, pero justo en el día me de lo hoy, pregunto, yo me he hecho esa pregunta también, y además estaba esperando que expulsara a algunos de los diputados, pero inmediatamente he pensado que como la estrategia de Vox pasaba por eso, por reventar la sesión, si la presidenta hubiera expulsado a 2, 3, 4 o media docena de diputados de Vox, se hubieran ido todos. Se hubieran ido, pero hubieran tenido un argumento. Ya sabes. Pero aunque se hubieran ido, hubieran utilizado como argumento que había habido un fraude en la votación y que habían expulsado a diputados de Vox para que hubiera menos votos en contra. Esa es una posibilidad, pero yo estaba hablando con varios diputados veteranos que decían, yo no descarto que lo que pretendieran era efectivamente una expulsión masiva y decir, no nos movemos. Y no nos movemos, ojo, que Vox está muy fuerte, que Vox está muy dispuesto a todo, que lo que hemos visto hoy y la manifestación luego, por eso digo, que no descartemos la posibilidad, lo que lo planteaban varios diputados veteranos, no descartemos la posibilidad de que el objetivo fuera efectivamente, no nos vamos, aquí se queda todo el mundo y que nos eche quien pueda. ¿Y quién puede? No está fácil echar a un diputado si no quiere irse. Sí, es fácil. Perdona, que es fácil. Ha habido veces en las tribunas, ha habido veces que han llamado a seguridad. La policía, y esa imagen los ordenanzas, no sé, a ver, es una imagen muy fuerte. No se la han concedido. Si yo lo entiendo, no le han dado esa imagen. Si yo lo entiendo, pero estratégicamente es más inteligente. Hemos escuchado simplemente el sonido y el sonido ya es violento contra la institución parlamentaria. No es contra un gobierno.
Es decir, están haciendo política antisistema. Es contra gente que está legítimamente votando lo que le da la gana. Ya no hablo de ideología de ultraderecha, son personas que se comportan de forma antisistema. O sea, que no respetan las instituciones, que lejos de aplicarse ese patriotismo del que ellos presumen, es exactamente al contrario. Están actuando ellos como personas antipatriotas. O sea, a ver quién es el traidor aquí a las instituciones democráticas, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente Vox está crecido, es evidente, y que la mayor demostración no es lo de hoy, la mayor demostración es la barbaridad que hizo Santiago Abascal a ir a ver a Netanyahu en estas condiciones. Es decir, esto me pareció un acto completamente de traición a su país, vamos, en todos los sentidos. Es verdad que Abascal está crecido por la internacional esta que se reunió y por haber... El efecto Milei. Y por haber conseguido... Porque no le fue mal en las catalanas. Bueno, pero es que llegó a decir que iba a hacer el pegamento entre Le Pen y Meloni. Hombre, no sé, a ver, que por muchos diputados que tenga, pues esto de arrogarse la representatividad, es decir, me parece... Aparte, Meloni está por encima del 25%, me parece un poco Le Pen patético, está por encima del 30%. Hasta Milei ha sacado, es decir, ellos, en fin, no son precisamente un éxito electoral en las últimas... Es verdad que en Cataluña han resistido, pero en el general les perdieron 19 diputados. Es decir, que no es un partido que vaya al alza y es verdad que está aumentando su nivel de antisistema, claramente, porque supongo que creen que eso les favorece electoralmente. Veremos a ver lo que pasa en las europeas, ¿no? Veremos a ver cómo les sale. Y desde luego, por supuesto, si hay algún perjudicado de la existencia de Vox y de lo que hace Vox, es el PP, pues porque Vox nació para fastidiar al PP. Y yo creo que Vox, a la vez que fastidia al PP, contribuye a cohesionar el electorado de izquierdas y contribuye a cohesionar la mayoría de izquierdas y la mayoría, bueno, de izquierdas, bueno, en fin, de izquierda regular con Junts, vaya. Pero esto contribuye a reforzar, evidentemente, a la mayoría de la investidura y, por supuesto, contribuye a reforzar a la izquierda de forma clarísima, y esto el PSOE lo sabe y por eso ha decidido entablar, en fin, un diálogo con Vox pasando del PP, ¿no? Dame un segundo, Lucía. Perdona, Carlos, vamos a seguir hablando esta noche largo y tendido acerca de la amnistía y todo lo derivado del debate de hoy, pero es que tenemos una noticia internacional de primer orden. Está publicando el medio político que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, le ha dado permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con armas estadounidenses. El territorio que está cerca de Kharkov, pero territorio ruso. Esto sería un salto cualitativo. Lo decía el secretario general de la OTAN hoy en un periódico. Tremendo. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esto, decimos, es un salto, ¿eh? Sí, un salto, un cambio de postura significativo que se aplicaría solo a la región de Kharkov, según apunta, como decías, Político, también otros medios locales. Perdona, que esa era la región de Kharkov, pero ya en territorio ruso. Sí, es decir, la zona colindante con la frontera en Ucrania. Kharkov sigue siendo territorio ucraniano, pero muy cerca de la frontera rusa. Exacto, que no se aplica a toda Rusia, por así decirlo. Yeah. Pero, como decías, es un cambio de política, un cambio significativo a la que hasta ahora Estados Unidos era reticente y que se explicaría por la presión ante la ofensiva rusa precisamente en aquella zona. Ayer mencionabais la OTAN, ¿no? Precisamente lo dejó entrever el secretario de Estado, Antony Blinken, durante su viaje en Europa, y si os parece lo escuchamos. And another hallmark of our support for Ukraine over these now more than 2 years has been to adapt. Blinken no lo confirmaba, aún no lo decía, pero evidentemente hablaba de adaptación. Decía que en estos 2 años de guerra Ucrania ha tenido que adaptarse, que a medida que la agresión rusa va cambiando, Estados Unidos también se adapta y se ajusta, ¿no? Y es un poco la frase que todos aquí están leyendo entre líneas. Palabras de Blinken desde Moldavia, donde está preparando la cumbre de la OTAN que se va a celebrar aquí en Washington en julio, y donde dijo estar convencido de que en las próximas semanas y meses el mundo verá a una Ucrania más resiliente. Va a ser muy relevante analizar en las próximas horas la respuesta que dé el gobierno ruso. Sara Canals, gracias. A vosotros. Escenario político que se plantea a partir de ahora, aprobada ya la ley de amnistía. ¿Qué interés político va a tener el independentismo catalán en seguir dando oxígeno parlamentario al gobierno de Sánchez? Esta es la gran pregunta ahora mismo. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues nada más acabar el pleno, minutos después de que haya recibido luz verde la ley, los independentistas ya han querido dejar claro que esperan que la aplicación sea inmediata, aunque hasta ellos mismos han reconocido que lo más probable es que se encuentren palos en las ruedas. Es probable, porque así nos lo han enseñado muchas veces, que algunos tribunales quieran poner muchos palos en las ruedas en algunos casos. Esto decía el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a las afueras del Congreso, al mismo tiempo que el ministro Bolaños dentro dejaba claro que lo que viene ahora ya no es cosa del Gobierno. Uno de los valores que pone de manifiesto la Comisión de Venecia es que esta ley respeta la separación de poderes. ¿Por qué? Porque la decisión última en la aplicación de una ley, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho como es España, la tienen los jueces y tribunales de nuestro país. Desde Sumar, el socio minoritario del Gobierno, sí le piden a la Fiscalía General del Estado que se mueva. Jaume Asens. Que mande instrucciones claras a los fiscales para que no permitan que haya jueces que quieran imponer su voluntad. Pero lo cierto es que el Ejecutivo se desentiende de esta fase y, al igual que ellos ya no garantizan su aplicación, los independentistas no le garantizan al Gobierno estabilidad para toda la legislatura. Jordi Turull, líder de Junts. L'amnistia vull recordar que era per la investidura. La veritat de la legislatura és allò pas a pas. Son muy conscientes en el Gobierno de que la aprobación de la amnistía no les amarra los futuros apoyos de los independentistas, para empezar por esas trabas que pueden surgir ahora en su aplicación, pero también por las negociaciones para formar el Gobierno catalán y los procesos internos de consecuencias imprevisibles que afrontan tanto Junts como Esquerra. Así que hoy en la coalición se afanan en poner el foco en que la ley ya está surtiendo efecto, ya ha cumplido su función, dicen, de normalizar la situación en Cataluña. Palomera. ¿Qué de todo? Aimar Bretos, que si está garantizado el apoyo de los independentistas al Gobierno de Sánchez el resto de la legislatura, quién sabe. Es decir, yo la opinión que he sondeado después del debate de investidura, precisamente para interpelar a algunos ministros sobre este asunto, ellos trasladan que desde el independentismo, tanto Junts como Esquerra, les han garantizado la continuidad de la legislatura. Es verdad que yo considero que después de lo que ha estado haciendo y diciendo, especialmente el partido de Puigdemont, es difícil predecir cuál puede ser su opinión, teniendo en cuenta lo difícil y lo tortuosa que va a ser la aplicación de la ley de amnistía. Pero es cierto que yo creo que en este momento a Junts ni le interesan unas elecciones anticipadas, porque no atraviesa el independentismo su mejor momento, y tampoco veo ningún aliciente para que apoye una moción de censura impulsada por un Partido Popular que en todo caso tendría que apoyarse también en Vox. Mucho más viendo la escena tan agresiva que hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados. Dicho lo cual, partido a partido, la próxima meta volante son las elecciones europeas. Y todo va a depender del resultado o de la distancia que haya entre el Partido Popular y el Partido Socialista en esas elecciones europeas del 9 de junio. A partir de ahí, es cierto que Esquerra está viviendo un momento, desde el punto de vista orgánico, bastante convulso, que no sabemos cómo va a terminar y qué sector o qué alma del partido se va a imponer. Si ese alma pragmático, más partidario de la defensa de políticas sociales, o esa otra sensibilidad que apuesta por ser una copia de Junts y echarse más al monte de lo que ya estaba Junts, y por lo tanto me estás pidiendo un pronóstico que ya quisiera yo poderte dar con certeza, pero que no lo tengo. Lucía Méndez, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, decíamos que qué incentivos van a tener para seguir apoyando y para no. Claro. Y para no apoyar, ¿qué incentivos tienen? Es que me temo que los partidos independentistas aún no se han dado cuenta de que no pueden seguir haciendo política igual que la hacían de acuerdo con los resultados que han tenido en las elecciones de Cataluña. Es decir, ellos no pueden o no deberían, porque no tienen, digamos, en este momento la legitimación que tenían antes, decir que van a exigir un referéndum de autodeterminación porque la mayoría del pueblo de Cataluña lo quiere, porque esto no es así ya. O sea, tendrán que buscarse otra forma de hacer política. De momento, el caso de Esquerra está en shock y el caso de Puigdemont parece que no quiere asumir su propia realidad. Pero claro, las elecciones de Cataluña han cambiado muchas cosas, sobre todo han cambiado a los que han perdido las elecciones y la mayoría de independentista que existía
desde casi siempre, ¿no? Y por supuesto desde el año 12 claramente. Y que ellos hacían, digamos, valer como su legitimación para exigirle al gobierno todas estas cosas era la mayoría del Parlamento. Es que ya no la tienen. Entonces yo creo que tendrán que hacer política de otra manera. Después de las elecciones europeas, claro, también dependerá mucho del resultado, pero después de las elecciones ya no hay elecciones, no hay elecciones en casi 2 años, y las primeras son las de Castilla y León. Entonces, en esos 2 años, pues los partidos independentistas, ¿qué piensan hacer? Pues tendrán que hacer algo, es decir, en el Parlamento tendrán que hacer algo, no van a estar de brazos cruzados. Por eso digo que es verdad que la legislatura aparece en estos momentos todavía sin arrancar, porque solamente se ha aprobado la ley de amnistía y no parece que el resto de las leyes pues han tenido sus dificultades. El propio gobierno está dividido también en los dos partidos de la coalición, y parece que la situación es bastante inestable. Parece no, es bastante inestable. Pero yo sí creo que después de las europeas se abre un periodo en el que las cosas se tendrán que ajustar. Y como creo que la única posibilidad de que haya elecciones anticipadas es una moción de censura, es la única posibilidad, porque Pedro Sánchez no va a convocar elecciones como es normal, nadie las convocaría en estas circunstancias, ni siquiera, aunque empataran en las europeas con el Partido Popular, que eso está por ver, ni siquiera así. Pues es que yo creo que como eso es imposible, pues me inclino a pensar que la legislatura seguirá. ¿Que no quieren acordar los presupuestos? Bueno, pues algo tendrán que hacer, digo yo. No van a estar sentados en el escaño cobrando el sueldo sin hacer nada, supongo. No, sí, yo creo que toda la lógica que habéis expresado creo que es lo más sensato, pensar que efectivamente tienen mucho más incentivos para seguir que para no seguir, pues tienen mucho más que ganar siguiendo que forzando un adelanto electoral, que desde luego Esquerra ni de broma le conviene, pero tampoco a Junts, porque para Junts encontrar una situación más perfecta desde el punto de vista parlamentario como la de ahora, que es que sus 7 votos son decisivos para cualquier cosa, es muy difícil. O sea, tiene muchísimo que perder y muy poco que ganar. Pero es que además hay un añadido a todo eso. Tú has arrancado el programa con la posición de los fiscales. Es que les están dejando muy claro desde el primer día, incluso un poquito antes de que se apruebe la amnistía, que el camino de la amnistía va a ser una tortura judicial. Por mucho que el gobierno diga, yo no tengo nada que ver en eso, es mentira. Que estaba cantado, Carlos. Que es, evidentemente estaba cantado, porque luego hay dimensiones. Pueden hacerlo diciendo no estamos de acuerdo, o pueden, como ha comentado Aymar en el arranque, pueden ponerse a hacer opiniones políticas. Luego hay formas. Mira, vamos a escuchar exactamente lo que dicen los fiscales, si lo comentamos. Los 4 fiscales del Tribunal Supremo que participaron en su día en el juicio del Procés, hoy han emitido le han trasladado al fiscal general del Estado esa posición a través de un escrito con membrete de la Fiscalía del Supremo, que esto no es, yo te digo, una nota de WhatsApp, no, esto es un escrito oficial en el que dicen de todo de la ley de amnistía, de todo. Ponen sus pegas jurídicas, pero ponen sus pegas políticas sobre el contenido de la ley de amnistía. Pedro Jiménez. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Los fiscales del Procés informan en contra de aplicar la ley de amnistía al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación, pero apoyan el perdón en los otros delitos, desobediencia y desórdenes públicos. Consideran que los hechos que cometieron quedan excluidos de esa ley del perdón porque hubo afectación a los intereses financieros de la Unión y enriquecimiento personal, y esto es literal, al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos que incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado y escondido a los ojos de la intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto inconstitucional. Al no encajar el delito de malversación en la amnistía, reclaman al Supremo que no levante las medidas cautelares y las órdenes de detención que pesan sobre ellos y que tampoco cancele la condena por inhabilitación a Oriol Junqueras. En un informe de más de 100 páginas recuerdan que la amnistía no formó parte del debate electoral, ni se informó ni se consultó a la ciudadanía. Por eso sostienen que no es de extrañar que el rechazo sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y haya generado un clima de crispación y confrontación. Además, sin citar al PSOE, recuerdan que se opuso a esta medida antes de las elecciones, pero que luego incurrió en un brusco e inesperado cambio de opinión para hacer de la necesidad virtud, parafraseando a Pedro Sánchez. Es una ley, concluyen, que nace fruto de la necesidad política, lo que está muy lejos del pretendido argumento del interés general. Los fiscales tertulianos. Total. ¿Tertulianos? Bueno, los fiscales tertulianos, hemos visto a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la principal asociación de los jueces, decir que esto es el principio del fin de la democracia. O sea, que esto es un aviso político.
al margen de las formas que evidentemente son impresentables, esto es un aviso y esto es un mensaje. Ojo, que aquí va a haber una oposición brutal. Ahora, la Fiscalía es jerárquica y, por tanto, evidentemente le están lanzando un mensaje al fiscal general de te lo vamos a poner muy difícil, pero el fiscal general tiene la potestad final de tomar la decisión para fijar la posición de la Fiscalía. Este fiscal general es nombrado por este gobierno. Si hubiera un cambio de gobierno, digo, los independentistas tienen que saber ese cálculo. Si hubiera un cambio de gobierno, si se forzaran unas elecciones, si hubiera un cambio de gobierno y hubiera un gobierno de derechas, evidentemente el fiscal general del Estado sería otro. Y toda la estructura jerárquica de la Fiscalía dependería de otra persona con otras ideas. Aplicar la ley de amnistía con otra Fiscalía es bastante complicado. Pues yo no lo creo eso. Bastante complicado. Yo lo que digo es desde el punto de vista de incentivos. Yo no creo que los independentistas, y lo que decíais vosotras, de los incentivos políticos no veo ninguno, pero incentivos jurídicos para forzar un cambio de gobierno tienen todavía menos. Porque al final, es verdad que el gobierno no controla a los jueces, no controla la justicia, pero al final la Fiscalía General del Estado es una cosa muy importante, la Abogacía del Estado, que depende del gobierno, es otra cosa muy importante, y hay, en fin, un ambiente, y luego está el Tribunal Constitucional, que no nos olvidemos que ahora mismo está renovado y que está con la mayoría que tiene progresista, pero que efectivamente el PP, con tiempo, podría, gobernando, podría intentar, en fin, la renovación del otro que le queda, en fin, que lo que quiero decir es que a los independentistas, desde cualquier punto de vista, les conviene este gobierno mucho más que un cambio, que un Palomera. gobierno de Yo en derechas. esta parte última no estoy en absoluto de acuerdo. Creo que la aprobación de la ley de amnistía allana para un futuro no cercano, probablemente, pero sí medio lejano, el camino para que el Partido Popular, teniendo los resortes que tiene en el mundo de la judicatura, pueda hacer lo que esté en su mano para allanar el camino de la aplicación de la ley. Estoy absolutamente convencida de que si se produjera un cambio de gobierno, a estos mismos fiscales que escuchamos día sí y día también opinar políticamente, no jurídicamente, sobre el procedimiento o sobre las lagunas que pueda o no tener el texto, sino dar opiniones políticas por la mañana y por la tarde en las tertulias. Estos mismos fiscales y estos mismos jueces probablemente aplaudirían la ley de amnistía. Y harían todo lo posible. Con un gobierno de PP Vox harían todo lo posible. Bueno, me dejas terminar, sí, y luego ya si quieres opinas. Sí. Harían todo lo posible por despejar ese camino. Porque entre los capítulos que quedan pendientes de la transparencia de este país, nos falta conocer en qué términos se produjeron las conversaciones que mantuvo el Partido Popular con el independentismo catalán para la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Y a mí me parece que en aquellas conversaciones, y alguna información tengo, hubo planteamientos muy jugosos que llevan a pensar este escenario que yo estoy diciendo. No, sí, una cosa es a medio y largo plazo, y puedo estar de acuerdo contigo en que a medio y largo plazo el PP asumirá la ley de amnistía, le parecerá, en fin, como ha asumido tantas leyes, como ha asumido la ley de matrimonio homosexual, como tantas otras a las que se ha opuesto. Yo eso no te lo discuto, que a medio y largo plazo el PP asumirá, incluso le vendrá bien porque tendrá una relación normalizada con Junts gracias a la ley de amnistía. Eso a medio plazo sí. Yo te estoy hablando de si los independentistas forzaron un adelanto ahora, en septiembre, en octubre, en noviembre. Yo no estoy hablando de ese escenario porque creo que no es el escenario estábamos hablando del principio, el planteamiento de los independentistas tienen incentivos. No, lo hemos descartado, los tres, creo que tú también. Sí, yo lo descarto, digo, y además he dicho que estoy de acuerdo en que no tiene ningún incentivo político y digo que desde el punto de vista judicial, en este momento, otra cosa es dentro de 2 años, cuando la ley esté ya, en fin, acabada o aplicada y demás, y toda la relación que has dicho, que me parece que seguramente eso sucederá y el PP cambiará de discurso y muchos jueces de los que ahora dicen, no, todo eso que tú dices lo compro, me parece razonable. Digo que en este momento a los independentistas, ahora, en los próximos 6 meses, a los independentistas no les interesa absolutamente nada, por motivos políticos que hemos hablado y por motivos judiciales, forzar un cambio de gobierno, porque yo creo que un cambio de gobierno con el PP y Vox, en un primer momento, tal como está ahora, y no nos olvidemos, tal como llegaría la derecha al gobierno en este momento, que llegaría en un momento de máxima tensión, con Vox en el gobierno, no sé
si el PP se podría permitir el lujo de aplicar la ley de amnistía con total normalidad en este momento. Tendría por lo menos que ponerle algunos palos en las ruedas, como decía Junqueras. Creo que ahora sí. Yo trataba de responder al planteamiento que tú has hecho y que sería muy complicado, aunque hubiera un gobierno del Partido Popular, que la judicatura o los fiscales, aplicaran la ley en los términos en los que está previsto. Y yo lo que sostengo es que a estos mismos fiscales que hemos visto hacer alegatos, auténticos alegatos políticos, incluso en el informe que hayan entregado al fiscal general del Estado, un informe que por cierto nadie les ha pedido, estos mismos fiscales, yo estoy convencida que cambiarían de criterio y aplaudirían la aplicación de esa ley. Lucía. Bueno, yo en este caso tengo una opinión un poco más matizada sobre este asunto. Bueno, estoy dispuesta a reconocer que tal vez estás lo que habéis definido como tertuliando, como si fuera con un poco de así como de decir se comporta como tertulianos. No, quiere decir como un tono un poquito negativo. Sí, un poco así, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Bueno, o sea, yo considero que hay gente que tiene su trabajo es generar opinión. Claro. Y desde luego el de los fiscales no es generar opinión. Pues eso digo en eso estaremos de acuerdo. Eso digo que yo estoy de acuerdo en que eso se lo podían haber ahorrado, porque para decir que en su criterio fiscal la malversación no es indultable, no es amnistiable, no hacía falta esto. Es decir, se podía haber dicho exactamente esto sin necesidad de incluir, digamos, argumentarios políticos. Por cierto, argumentarios políticos que tienen su razón de ser. El hecho de que se haya aprobado la amnistía no quiere decir que no haya razones para oponerse a la ley de amnistía. Solo quiere decir que hay una mayoría parlamentaria que ha aprobado una ley que tiene que aplicarse porque así son las reglas del juego. No es su trabajo. El ministro de la Presidencia lo ha dicho muy clarito y muy adecuadamente, en mi opinión, que es esta ley respeta el Estado de Derecho y dentro de ese Estado de Derecho y de las reglas de ese Estado de Derecho y de la separación de poderes está que los jueces son quien tiene que aplicar la ley, no los fiscales. Los fiscales no pueden decidir por su cuenta, tendrán que presentar su criterio y después los tribunales son los que tienen que aplicar la ley. Y lo que yo sostengo es que a mí me parece que es legítimo que los tribunales apliquen la ley según sus criterios jurídicos y según los recursos que tengan, que pueden presentar una cuestión prejudicial, podían presentarla o no, que la presenten, porque pueden hacerlo, es decir, podían no hacerlo, pero si tienen posibilidades y recursos y la ley se lo permite y el Estado de Derecho es así, tienen que hacerlo. O sea, por sus criterios jurídicos, no por sus criterios ideológicos. Jurídicos, estoy hablando de eso. Estoy hablando además de personas que son los fiscales y los jueces, que son los que intervinieron en el proceso de condena de los líderes del proceso. En un momento en el que había una unanimidad política de los dos partidos mayoritarios en relación con que ese proceso estaba bien hecho. Ahora el Partido Socialista, por razones políticas legítimas de la mayoría y de tener que pactar una investidura, está más o menos poniendo en cuestión, más o menos en sus pactos con Junts y Lawfare y todo esto, que esos procesos igual fueron un poco injustos, ¿vale? Sí, no digo que no, que el Partido Socialista está cambiando, que vale, pero yo creo que los que aplicaron esa ley, me parece que alguna razón tienen para estar enfadados. Otra cosa distinta es que ese enfado les vaya a llevar a actuar según no según la ley, sino según su idea. Y eso no pueden hacerlo, porque hay una ley aprobada por el Parlamento. O sea, los jueces y los fiscales también tienen las manos atadas. Podrán retrasarlo un año en las prejudiciales, en el Constitucional, lo que queráis. Igual que han retrasado el Senado con la mayoría, que al final pues no han podido retrasarlo más de 2 meses. Es decir, que tienen el terreno acotado en la vía de una ley que ha sido aprobada por el Parlamento. Es decir, ellos no pueden hacer lo que quieran. No pueden hacer lo que quieran, pero Lucía, estamos hablando de que lo que ellos están planteando es que la ley de amnistía no es aplicable a su caso, en el caso de la malversación. No están diciendo pero vamos a dejarlo. Es un criterio jurídico. No, pero lo que está digo, pero no pueden hacer lo que quieran. Hoy, en el margen de que pero ellos... Pero no depende de los fiscales eso. No, sí, hombre, depende de los fiscales que van a pedir.
le van a pedir al juez, el juez decidirá. Claro, pero son los tribunales. Pero en nuestro sistema la petición de la Fiscalía, en la sentencia del Tribunal Supremo no sucedió. La sentencia es verdad que desautorizó bastante a la Fiscalía. Para que veas que funciona el Estado de Derecho. Claro que funciona el Estado de Derecho, pero lo que te quiero decir que la Fiscalía les desautorizaron, efectivamente, estos fiscales. La sentencia esa desautorizó, les dejó bastante mal. Estos mismos. Por eso digo. Primero golpe al crédito de estos fiscales llegó fue la con sentencia. La sentencia del Es que Marchena fue el que les desautorizó porque les dijo lo de la lo que opinen estos fiscales da igual. Ojo, noticia importante en Estados Unidos. Vuelvo contigo, Sara Canals, Washington. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? Porque el tribunal del caso de Donald Trump tiene un veredicto. Todavía no sabemos cuál, pero ya han llegado a un veredicto. Sí, han llegado a un veredicto después de 2 días de deliberación y bueno, lo cierto es que no parecía que llegaran ahí tan rápido, ¿no? Y el jurado se ha dedicado a pedirle al juez revisar algunas pruebas y testimonios, pero hay veredicto. Ahora Donald Trump está en el tribunal, están todos esperando a conocer, pues si ha sido declarado culpable o inocente. La lectura será en más o menos media hora aproximadamente y bueno, en general hay mucha expectación. Aymar, repasamos si quieres un poco los delitos. ¿Hay tiempo o no? Sí, tenemos tiempo. Vamos a fijar conceptos antes de que conozcamos en los próximos minutos cuál es el veredicto. Sara, tú me vas corrigiendo. A Donald Trump ahora mismo se le juzga por falsificar supuestamente documentos para silenciar a una actriz porno con la que él tuvo un affair extramatrimonial, que eso es perfectamente legal. Lo que no es legal es falsificar documentos para silenciar a esta actriz y proteger su carrera presidencial, la de 2016, que habría protegido ilegalmente esta elección. Esto es así. Exacto, porque esto pasó en 2015-2016, en plena campaña electoral, la campaña que le llevó a la Casa Blanca. Son 34 delitos de fraude empresarial, evidentemente, que son delitos menores, pero que el fiscal elevó a la categoría de graves, argumentando que este primer crimen, ¿no?, el fraude empresarial, pretendía ocultar otros crímenes y que tienen que ver con la vulneración de la ley electoral, ¿no? Esconder estos sobornos con fines electorales. Delitos que, bueno, Trump niega, se ha declarado inocente y le hemos visto día sí día también denunciar una caza de brujas. Este también es el primer juicio penal contra Trump, tiene otros 3 pendientes que aún no tienen fecha de inicio y este jurado, compuesto por 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres, pues ya han deliberado. La sentencia, recordemos, tiene que ser unánime, o le absuelven o le declaran culpable, o también un veredicto mixto, eso ¿no? Eso quiere decir que no tiene por qué ser de los 34 delitos en bloque, ¿no? O sea, le pueden condenar por algunos y por otros no. Puede ser mixto y bueno, también puede ser que no lleguen a un acuerdo y que entonces el juicio se declare nulo. Pero bueno, al haber ido tan rápido, aquí un poco los expertos lo que están comentando en las televisiones es que al parecer pues habrá unanimidad, ¿no?, al tener ya una sentencia. Empezaron a deliberar ayer y ayer deliberaron no sé si solo o no solo, pero durante 4 horas, que tampoco estuvieron todo el día ahí reunidos. Así que bueno, muy pendientes de esto, Aymar. Y Trump, pendiente también, Trump ahora mismo en la planta 15ª del Tribunal Penal de Manhattan, esperando como nosotros. Sí, a Trump le hemos visto estos días un poco nervioso, a juzgar por todo lo que ha ido escribiendo en su red social. Ha estado desatado, la verdad. Ayer se llegó a comparar incluso con María Teresa de Calcuta. Le hemos visto también rodeado de sus hijos, también de algunos políticos. En fin, en su línea, compareciendo ante los medios, denunciando que se trata de una persecución judicial, arremetiendo contra el juez, tachándole de corrupto, en fin. Podríamos decir que su intensidad a la hora de criticar podría, ¿no?, un poco decirnos, o podríamos intuir que se compara con su nerviosismo a la espera de la sentencia. Por lo tanto, Sara, ¿previsión en cuántos minutos? Bueno, no lo sé muy claro. En principio hay más. Acabamos de saber que hay veredicto. Por ahí los medios dicen media hora y han pasado 15 minutos. Esperemos que antes de que acabéis programa podamos contarlo. Venga, perfecto. Hasta ahora, Sara. Hasta ahora. Y me voy a Roma porque tenemos novedad también respecto al Papa Francisco. Sabéis que hace unos días terminó pidiendo perdón después de haber dicho que no se puede aceptar gays en los seminarios porque en los seminarios ya hay demasiado mariconeo. Terminó pidiendo perdón. Bueno, pues ahora, ojo, ahora va por las mujeres. Las llama charlatanas. Toma ya. Joan Solés, corresponsal, buenas noches.
Buenas noches, Aimar. Pues sí, por segunda vez esta semana trascienden expresiones coloquiales, por llamarlas de alguna forma, del Papa Francisco y jefe del Estado Vaticano. Declaraciones a puertas cerradas, según se ha filtrado esta noche a la prensa italiana en un encuentro con jóvenes sacerdotes de la diócesis de Roma. El pontífice habría afirmado que la charlatanería es cosa de mujeres. Según las mismas fuentes, Francisco habría añadido en referencia a él y a los sacerdotes presentes, traducimos textualmente, que nosotros llevamos los pantalones y por ello debemos decir las cosas, en el sentido de hablar claro. Además, el Papa habría desvelado episodios de corrupción en el seno de la Iglesia hasta ahora no conocidos. Al margen de ello, las referencias a la charlatanería, a las mujeres y a quienes llevan pantalones son nuevas polémicas que se suman a sus citas de maricas, como has dicho, y mariconeo en los seminarios, por las cuales pidió disculpas hace 2 días. Solés, el Vaticano difundió que era porque podía no controlar bien la traducción de la palabra, de no saber la gravedad de la palabra que estaba. No, sí, pero charlatana, quiero decir, la traducción es la que es, ¿no? Sí, es exactamente la traducción de la expresión italiana. Vale. Solés, gracias. A vosotros, buenas noches. Palomera, que levantabas la mano. Pues hombre, no sé si le está pasando algo a este Papa, que no era habitual que nos sorprendiera con este tipo de manifestaciones absolutamente desafortunadas. Ha dicho el compañero que eran expresiones coloquiales. Yo creo que son algo más que expresiones coloquiales. Y bueno, en los últimos días hemos comentado profusamente las palabras sobre la mariconería y sobre lo que ocurre en el ámbito de la Iglesia, pero esto de la charlatanería, la verdad es que yo siempre lo he atribuido a los hombres, que tienen una mayor capacidad que las mujeres a vender humo. Y podría poner N ejemplos, muchos ejemplos, pero yo creo que es una cualidad más de los hombres que de las mujeres, o sea que este Papa está un poco equivocado. Hora 25. Manu Carreño, muy buenas. Todo gira en torno a la final de la Champions y en torno al baloncesto, porque acaba de ganar UCAM Murcia 83-101 a Unicaja Málaga en la semifinal de la Liga CB, 2-0. 2 partidos en Málaga, 2 victorias del equipo de Murcia. Y ahora mismo está jugando en directo Davidovich en Roland Garros contra Casper Ruud, que es el número 6, el favorito número 6 del cabeza de serie número 6 del torneo. Están en el 5.º set y va perdiendo 3-2. Se la están jugando todo en el último set. Pero como te decía, todo gira en torno a la Champions. Ya están allí Romero, Herráez, Meana, está Alfonso Gea, despliegue, seguridad. Ha llegado el Real Madrid y luego contamos la última hora de esa final del sábado. Palomera, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? ¿Cómo ha entrado Manu al estudio? Muy simpático, como siempre. Y dándote una asistencia. Te da una asistencia. Me has dado una asistencia. Claro, un balón de baloncesto. Un balón de baloncesto. Bueno, hay que estar en la jugada. Si no está... Yo no sabía que tú habías jugado baloncesto, Manu. Sí, hombre, mucho tiempo. Sí. Algo había que jugar, ¿no? Sí, yo es que al fútbol era muy malo. Le pega todo, además. No te creas, no. Sí, yo he hecho, le pero, pega. Pero baloncesto he jugado bastante. He entrado con el balón de baloncesto por aquí y le he dado un pase y la verdad que lo ha cogido. Lo ha cogido bien, ¿eh? Sí, vamos, te he sorprendido, ¿eh? Estupendo. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbo. Buenas noches. Buenas noches. Pues mejor preparar ropa que nos abrigue un poco mañana, pero no en todo el país. Vamos a empezar por donde poco se va a notar el descenso de temperaturas. Por ejemplo, en Madrid bajará, pero aún así hará calor durante la tarde y apenas se notará el descenso en Extremadura, Castilla-La Mancha y sobre todo en Andalucía, donde todavía tendremos máximas cercanas a los 40 grados. En el resto del país, me estoy quedando sin voz, perdón. En el resto del país sí que hay mucho polen en el ambiente y eso se nota también, pero lo que decía, en el resto del país, ambiente fresco que se consolidará el fin de semana y algunas tormentas, ahora mismo por ejemplo entre Teruel, esa tormenta se dirige a Castellón, pero en los próximos días la lluvia se presentará en el Mediterráneo, en muchos sitios donde hay sequía, pero cuidado porque, como suele pasar en el Mediterráneo, las tormentas serán bastante violentas. Hasta mañana, Carbo. Que vaya bien. Hora 25. Aimar Bretos. A la espera de conocer el veredicto del jurado que tiene que condenar, declarar culpable o no esta noche a Donald Trump, cosa que puede ser cuestión de minutos, vamos a escuchar las palabras de Feijóo esta noche. Se ha ido a Pamplona, es llamativo, el PP ha hecho hoy un variadito de reproches al gobierno, porque para criticar la ley de amnistía se ha ido al Ayuntamiento de Pamplona, donde el PSOE permitió que gobierne Bildu. O sea que para atizar a Sánchez por la amnistía, Feijóo se va al territorio donde gobierna el socio de Sánchez, que no tiene nada que ver con la amnistía. Bildu tiene muchas cosas, pero lo de la amnistía mucho no va con Bildu. Hoy efectivamente en el Congreso de los Diputados se ha perpetrado el mayor abuso de confianza y el mayor abuso de poder que se puede hacer desde un gobierno. Y por eso yo tenía ganas de estar aquí en Pamplona con vosotros. ¿Sabéis por qué?
porque probablemente Pamplona sea el lugar donde más ha engañado el Partido Socialista Obrero Español. Y desde allí Feijóo ha dejado este mensaje. Y yo os voy a decir que me siento muy orgulloso de haber cumplido siempre nuestra palabra y nuestros principios. Que me siento muy orgulloso de no haberme vendido nunca, ni vender mi país por 7 votos. Lo que no ha concretado Feijóo es cuándo va a presentar el PP el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía que prepara la dirección del partido. Hoy sí se ha anunciado otro recurso, que es el coordinado que van a presentar las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Se ha adelantado a anunciarlo Isabel Díaz Ayuso. Y como iniciativa política nacional, que es como tenemos que actuar, todas las comunidades del Partido Popular vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esto lo ha dicho Ayuso a primera hora en una entrevista en El Radio antes de que Feijóo subiera a la tribuna del Congreso a defender la posición del Partido Popular. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, aunque Génova resta importancia al hecho de que haya sido Ayuso quien haya hablado hoy antes de Feijóo, ya que insisten todos los varones del PP habían ya confirmado anteriormente su intención de recurrir. La amnistía es, junto al caso de Begoña Gómez, el eje de la campaña electoral del PP, que recurrirá a esta ley por 2 vías, una la de los varones y otra la del recurso del partido a nivel nacional. Pero para ninguno de estos recursos hay ya fecha todavía, y es que el PP no tiene ninguna prisa. Tienen 3 meses de plazo desde que se publique en el BOE, cosa que creen va a suceder probablemente después de las europeas, porque creen que Sánchez no va a querer ir a las urnas con la foto de Puigdemont en España. El PP no tiene prisa, decíamos, a la hora de ir al TC, porque dicen que el alto tribunal de mayoría progresista, es textual, es otra de las instituciones que están al servicio de Pedro Sánchez, por lo que asumen avalará la amnistía. Además, en Génova hay quien cree que sería mejor acudir al TC cuando los jueces españoles empiecen a plantear una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PP pretende también elevar la presión en el ámbito comunitario, y este sábado Feijóo se va a ver en Santiago de Compostela con Ursula von der Leyen para, según el PP, tratar específicamente sobre la amnistía y el Estado de Derecho en España. Una von der Leyen que participará ese mismo día en un mitin junto a Núñez Feijóo. Carlos Cue. Sí, efectivamente, yo creo que el PP lo tiene muy claro, ¿no? Que yo creo que la estrategia del PP está clarísima y va a intentar estirarla en la amnistía en la campaña todo lo que pueda. Hoy ha sido raro en Pamplona, efectivamente, como tú decías, al arranque de la cuestión, porque era un lugar raro para decirlo, pero yo creo que sí que ellos consideran, el PSOE insiste en que esto, desde luego, en el voto progresista está totalmente asimilado y que ya no tiene desgaste, el desgaste que pudo tener está hecho. Pero yo creo que el PP está intentando otra cosa, el PP está intentando una movilización del voto de derecha y, si puede, comerse una parte de Vox. Yo creo que Vox no le está dejando, creo que Vox está mostrando una resistencia mayor de la esperada, pero el PP es que no tiene, en este momento creo que no tiene otra cosa. Quiero decir, cuando la campaña gira hacia asuntos internacionales o realmente europeos, como es el reconocimiento de Palestina o las cuestiones, el otro día lo de Ucrania, la visita de Zelensky, cuando va por ahí es evidente que el PP le cuesta mucho más colocarse en campaña, y le cuesta, lo vimos en el debate, ¿no? En el debate, el único debate que hubo, claramente, Dolors Montserrat, cada vez que se hablaba de temas más internacionales, más europeos, intentaba volver todo a la amnistía y volver todo a Bildu y a los pactos y demás. Pero yo creo que el PP ha apostado tanto al antisanchismo que no le queda más que el antisanchismo. Sigue pensando que es lo mejor que tiene. Yo creo que la capacidad del Partido Popular para movilizar en contra de la amnistía está prácticamente agotada. Se ha visto en la convocatoria de las diferentes manifestaciones que ha ido convocando a lo largo de los meses, y concretamente en la última, donde se vio que había disminuido el número de asistentes. Creo que tiene asumido, y mucho más en los territorios que en la dirección nacional, que la amnistía es un capítulo amortizado como materia de desgaste del gobierno, y por eso, de hecho, se aferra como una tabla de salvación a este esperpento del no caso Begoña Gómez. Es decir, ya no habla tanto de amnistía. Se le pregunte, por lo que se le pregunte a Feijóo, si es de Palestina, responde con Begoña Gómez; si es de Milei, responde con Begoña Gómez; si es de Vox, responde con Begoña Gómez; si es de Europa, responde con Begoña Gómez, y no tiene más argumento de desgaste del gobierno que ese.
Dame un segundo, Palomera. Tenemos veredicto. El jurado ha declarado a Trump culpable en el juicio por... Perdona por el susto. Culpable en el juicio por comprar el silencio de una actriz de cine porno. Sara Canals, última hora. ¿Qué tal, Aymar? Sí, acaban de leer los cargos el jurado. La verdad es que, claro, no hay cámaras dentro del tribunal, evidentemente, así que estamos siguiendo el minuto a minuto a través de los medios de comunicación que sí tienen periodistas dentro del tribunal, pero bueno, culpable de todos los 34 cargos por falsificación de documentos empresariales, cada culpable uno de todos. De una pena. De todos, sí, absolutamente de todos. Cada uno una pena máxima de 4 años. Es verdad que esto es solo la sentencia, veremos cuándo el juez ya decide la pena, esto va aparte, no sabemos aún cuándo será y veremos también en qué se traduce esto, en cuanto a la campaña política, ¿no? Cómo afecta eso a nivel electoral o también en las calles. Al parecer, cerca del Tribunal de Manhattan hay simpatizantes pro-Trump que han estado durante toda esta semana manifestándose. Veremos si hay altercados en las próximas horas. Tampoco tenemos reacción de Donald Trump, que está atentamente siguiendo la lectura, o ha estado atentamente siguiendo la lectura de los cargos, acompañado de su hijo. Así que bueno, estamos muy pendientes de lo que vaya a pasar en las próximas horas. Aymar. No te vayas, Sara. Miguel Ángel Muñoz Encinas, redactor jefe de la cadena SER. Buenas noches. Hola, Aymar. Buenas noches. Lo declara culpable el jurado y ahora el juez Juan Merchan tiene que imponerle una condena. Este es el peor escenario para Donald Trump. Sí, porque es el escenario político más diabólico que había para él. De hecho, esta tarde, justo porque él está obligado a estar en la sala mientras el jurado delibera, sí, por si hay veredicto. Entonces él estaba charlando animadamente con sus abogados y cuando se ha enterado de que había veredicto, le ha cambiado el rictus, le ha cambiado la cara. Y es que, claro, que se adopte un veredicto de manera tan rápida, han estado menos de 2 días deliberando, muy buena señal no era. Claro, ¿cuál es la consecuencia política de esta? Esto es lo que hay que ver, porque como decía Sara, el jurado solo decide si es culpable o inocente. Ahora el juez Merchan tiene que imponer la condena. Todos los medios estadounidenses consideran muy improbable que declare pena de prisión, pero sí podría condenarle a por algún tipo de arresto domiciliario. Eso le impediría hacer campaña, que es lo que estaba explicando Sara, ¿no? Y eso, claro, sí que él se queja muchísimo. Esta tarde le han preguntado a la entrada del tribunal los periodistas que cómo afrontaba la sesión, cómo veía que podía ser el veredicto, y le ha dicho: yo lo único que quiero hacer es campaña. O sea, es lo único que le interesa. Ojo, que si hay una condena, él puede seguir siendo candidato. Otra cosa es en qué nada le impide presentarse a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Nada. No. Recuerda que, de hecho, él tiene un montón de causas abiertas. Esta es, digamos, la menos trascendente en materia política federal, pero es una condena. En términos de imagen público, es nefasta para Donald Trump. Sara, no, dime, Encinas. Sí, dime. No. Sara, ¿hasta qué punto esto puede cebar el victimismo del que se nutre Trump? Bueno, pues muchísimo, porque es que ya lo hemos visto, que él se retroalimenta de este tipo de condenas y además este es verdad que es el primer juicio penal, pero también hemos visto que en otros casos de abuso sexual se le ha declarado responsable, ¿no? Casos civiles. Aquí un poco apuntando a lo que decía Miguel, los expertos que han seguido el juicio ven poco probable una pena de prisión porque Trump no tiene antecedentes penales y por el tipo de delito, pero a la vez es verdad que hemos visto una mala conducta, ¿no? Hemos visto a un Trump criticando a testimonios en su red social, se le ha multado además por hacerlo, ¿no? Con hasta $9.000, incluso el juez le había amenazado con enviarle a prisión si seguía criticando a testimonios del caso, así que el ambiente está muy, muy crispado y él, yo no tengo la menor duda de que va a seguir haciendo campaña, ¿no? Y potenciando este victimismo. ¿Y tú, Miguel Ángel? Sí, no hay ninguna duda. Aparte de que es lo que le da rédito, las cosas como son. De hecho, en estos meses atrás, cada juicio que se le abría, cada frente judicial que se le abría, era una subida en las encuestas. Es verdad que las encuestas, si lo miras con detalle, están muy disputadas. Faltan todavía 5 meses para las elecciones. Cualquier cosa puede pasar. Pero a él lo que le está matando, en este sentido, es no poder hacer campaña en Estados Unidos. Biden está haciendo campaña permanentemente, está recaudando fondos a lo bestia y él no está pudiendo hacer nada porque estaba metido en un juicio. Y
claro, ahora hay una condena que ya eso también es un salto cualitativo importante en la política norteamericana. Trump todo el mundo le conoce, todo el mundo sabe cómo es, pero ya que haya una condena judicial penal es una cuestión de otro calibre. Habrá que ver cómo impacta esto en el electorado norteamericano. Hoy conocíamos una encuesta de YouGov sobre el porcentaje de americanos que consideraban que esto de Trump es serio. El 90% de los demócratas lo considera, el 50% de los independientes y un 25% de los republicanos. Veremos hasta qué punto el hecho de que haya habido un veredicto del jurado, todavía una condena, pero sí un veredicto puede trastocar estas encuestas, y ya no solo esta, sino la de intención de voto. Ahora mismo, Sara, Estados Unidos, ¿en qué porcentajes de intención de voto se mueve entre demócratas y republicanos? Una media de las encuestas. Pues te lo tendría que mirar, Aimar, la verdad. Pero bueno, un poco en referencia a lo que decías, si vemos los estados bisagra en los que en las últimas encuestas apuntaban a que Trump ganaba, ¿no? Le llevaba una poca ventaja a Biden, bueno, son muy determinantes. Y por ejemplo, el Washington Post hace unos días hablaba sobre el caso de Michigan, que es un estado bisagra, es el estado con mayor población musulmana del país, también mucha población de la clase trabajadora, clase obrera, ¿no? Sindicalistas, electorado al que Trump también apela, y bueno, las encuestas apuntaban a que para ellos el juicio penal tampoco era tan importante, ¿no? Había otras prioridades como la economía, como el Como él, se nos ha cortado la conexión. Miguel Ángel Muñoz Encinas, decíamos, es el peor escenario, obviamente, para Donald Trump. Es que se convierte en el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia con un registro judicial como delincuente. Esto es tremendo. Y el primer presidente de los Estados Unidos condenado, Aimar, que es un salto cualitativo, porque Trump ha sido presidente de los Estados Unidos. Es verdad que opta a la reelección el 5 de noviembre, además no ha tenido rival en las filas republicanas, porque todo aquel que se ha presentado contra él ha sido arrollado, la última Nikki Haley, y es que no tienen otra opción. Entonces, la clave está en lo que suceda con ese porcentaje de que tú citabas en la encuesta de YouGov, del 25% de los republicanos, que es su base, que considera que este es un asunto serio. Si ya ha habido una condena, o sea, hay un veredicto de culpabilidad, ahora veremos cuál es la condena que se le impone, a ver cómo impacta esto en ese 25% del electorado republicano, que es la base. Si Trump necesita movilizar a todos los suyos, sin excepción, para poder ganar las elecciones de noviembre. Eso es así. Como tenga una mínima falla en esa coyuntura, es donde puede tener un problema serio para la reelección. Y esta condena, desde luego, un favor no le hace, desde luego. Miguel Ángel Muñoz Encinas, gracias. A ti, un abrazo. Sara Canals, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Hora 25, con Aimar Bretos. Y acabamos de conocer cuál va a ser la fecha para esa sentencia, la de Donald Trump. Nos vamos a julio. Sara. Aimar, sí, 11 de julio es lo que están apuntando los medios de comunicación, sí. Sí, 11 de julio a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde hora española. Sí, es un pelín antes de la convención, de hecho de la convención republicana, donde se va a ratificar el candidato. Así que también es significativo, ¿no? El timing y la fecha. Unos días antes de la convención. Nos cuentas esta noche que sé que va a comparecer Trump. Gracias, Sara. Gracias, Aimar. Y aquí en España una cosa más. Mañana va a tomar posesión de su cargo como rector de la Universidad de Salamanca Juan Manuel Corchado. Es un señor sobre el que pesan sospechas gravísimas de haber montado un entramado de menciones a sus propios artículos científicos para ir escalando en los rankings de reputación de científicos. Y hacerlo de forma artificial, claro. En el mundo de la ciencia, que a uno le vayan citando otros investigadores en sus trabajos, pues suma mucho para el prestigio, para los ascensos, para las subidas de sueldo, incluso para obtener proyectos millonarios. El periodista de El País, Manuel Ansede, ha destapado en los últimos meses este fraude que le había llevado a Corchado a parecer casi una eminencia científica. Él mismo citándose muchísimo, sus colaboradores citándole sin parar, pero es que hoy Ansede, El País, ha desvelado mensajes internos del equipo de Corchado que revelan que el hombre que mañana se va a convertir en rector de la Universidad de Salamanca organizó un cártel de citas a sí mismo. Exigió durante años a sus trabajadores que le citasen hasta 20 veces en cada estudio.
y así él iba subiendo en los rankings de reputación. Alejandro Becerra. El flamante rector de la Universidad de Salamanca quería hacer historia por la vía de los hechos e infló artificialmente su currículum hasta colocarse por encima de los líderes mundiales de Google académico. Más de 45.000 menciones a su trabajo, muchas de las cuales proceden de sí mismo o de sus colaboradores. Esto lo publicó El País el 15 de marzo de este año. Juan Manuel Corchado llegó a inventarse los nombres de 3 científicos falsos que no paraban de mencionarle. Cuando el periódico le preguntó por qué lo hacía, él lo justificó diciendo que eran ejercicios para enseñar a sus alumnos a realizar trabajos científicos. Eran documentos que hice para mis estudiantes. Estaban ahí y ni me había preocupado por ellos, la verdad. Él negó que hubiera creado perfiles falsos, pero sí le atribuyó la responsabilidad a un ex colaborador suyo. Justo cuando le descubrieron, empezó a borrar los perfiles. Corchado fue elegido rector de la universidad hace un mes, sin rivales. Sabemos que muchos pues dejados llevar por la inercia de que solo había un candidato no han acudido a votar. Pero hoy el periodista del País, Manuel Ansede, publica que Corchado organizó un cartel de citas académicas exigiéndole durante años a sus trabajadores que le citaran a él decenas de veces en sus estudios. Lo explicaba así Nuño Domínguez, compañero de Ansede en Hoy por Hoy. Se citaban papers de Corchado que no tenían nada que ver, sobre infraestructura energética, por ejemplo, y se citaban otros estudios sobre CO2 y otras cuestiones que no tenían nada que ver. Un ejemplo, en 2019 un colaborador de Corchado publicó 3 trabajos en los que entre el 97 y el 100% de las referencias eran a él. Dio la orden de citarlo en lo que sea. Es difícil atacarlo desde el punto de vista de la punibilidad, porque lamentablemente esto se puede hacer, y la demostración de que se puede hacer por ahora sin que haya consecuencias es Juan Manuel Corchado. Estas granjas de citas están relativamente extendidas en el mundo académico, donde además hay un carácter piramidal por la influencia que tienen quienes firman los trabajos. Corchado está siendo investigado por el Comité de Ética en la Investigación desde el 17 de mayo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Europa y la derecha. Faltan 10 días para unas elecciones al Parlamento Europeo a las que todo el mundo considera las más importantes desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, seguimos sin conocer con nitidez las posiciones del Partido Popular sobre muchos de los principales problemas que tenemos por delante. Cuando su cabeza de lista, Dolors Montserrat, se pone delante de un micrófono es para arremeter contra Sánchez, contra la amnistía o contra Puigdemont. Nada de Europa. Por ejemplo, así, a vuela pluma, ¿qué opina sobre la transición verde después de las últimas protestas de los agricultores? O si está a favor o en contra de más energía nuclear. El PP incluso nos ha confundido un poco más sobre si defiende o no el reconocimiento de un Estado palestino. Antes, con el primer Aznar o con Rajoy, estaba más clara su postura. El griterío monumental que se ha organizado hoy en el Congreso al aprobarse la ley de amnistía ha sido tan hiperbólico que incluso tampoco deja claro por qué están en desacuerdo con esta. Por ser el caballo de Troya de la democracia, porque con su voto desaparece el PSOE, porque rompe España. Mientras los representantes de la oposición pasan la palabra a jueces y fiscales, vamos a ir a las urnas con una Europa semidesaparecida del debate y sin saber algo tan importante como si la derecha y la ultraderecha votarán juntas en Bruselas y Estrasburgo. Todo excepto contestar con rotundidad a esta cuestión. Punto y 25. Nos vamos ya, Esther Palomera, Lucía Méndez, Carlos Cue, gracias. Buenas noches. Descansen, se quedan con el larguero. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.